Seguro lo escuchaste en la radio de tu casa, en el tocadiscos de la sala, un domingo por la tarde. Marco Antonio Muñiz, esa voz gruesa que te paraba en seco. Le dijeron en su cara que no servía para cantar, pero aún así, llenó los salones más caros del país. Pero te vas a sorprender con las navidades que le tocó pasar cenando solo, con un plato de arroz y la tele prendida. ¿Cómo sobrevivió al abandono? A finales de 1959, Marco Antonio Muñiz estaba en lo más alto. Con los tres haces, llenaba cada lugar donde se presentaba. El restaurante La Fuente en la Ciudad de México se abarrotaba de gente que iba nada más a escucharlos cantar. Su voz de barítono sonaba en todas las radios de México y de toda Latinoamérica. No había estación que no los pusiera. Eran el trío del momento. Pero mira, por fuera todo se veía muy bonito. Por dentro, la cosa era otra. Los tres estaban tomando de más, y eso ya se notaba en todo. No era un trago de fiesta de vez en cuando. Era un problema de todos los días que se metía en los ensayos, en las presentaciones y en el trato entre ellos. Para acabarla de amolar, a los jóvenes ya les daba por el rock and roll. Querían guitarras eléctricas, ritmo fuerte, algo nuevo, y los boleristas, poco a poco, se iban quedando sin público. Marco Antonio estuvo a un paso de perderlo todo. Un paso, y no es forma de hablar. Tenía enfrente una decisión que iba a definir si seguía cantando o se dedicaba a buscar la vida en otro lado. Lo que lo mantuvo de pie no fue un golpe de suerte, ni un favor de nadie. Fue una jugada de negocios. Fría, calculada, sin sentimientos de por medio. Esa estrategia fue lo que le impidió acabar como acabaron tantos otros artistas de su generación. Sin trabajo, sin un peso y sin nadie que los volteara a ver. ¿Por qué él no terminó como otros que llenaban teatros y después no tenían ni para pagar la renta? Marco Antonio juntó esa voz que Dios le regaló con un olfato para los negocios que casi ningún artista de su época tuvo. Mientras otros se aferraban al bolero sin moverse, él ya andaba pensando cómo esquivar la moda juvenil y seguir de pie. Y aquí viene lo curioso. Esa terquedad, esas ganas de no dejarse caer, Marco Antonio las cargaba marcadas en el cuerpo. En la muñeca izquierda llevaba un diamante de verdad incrustado en la piel. Una piedrita chiquita, brillante, que él mismo se mandó poner. Esa joya no era por presumir. Era un recordatorio de sus peores días, de cuando no tenía nada, de cuando lo único seguro en su vida era el hambre. Mucho antes de que alguien le pusiera el lujo de México, ese diamante ya estaba ahí clavado en su muñeca, para que nunca se le olvidara de dónde venía. Y ese origen, déjame contarte, fue más duro de lo que cualquiera se imagina. Fíjate que en enero de 1946, el muchacho tenía apenas 13 años. Ese día vio a su padre despedirse detrás de la ventanilla de un tren. Ahí lo dejó, solo, con 13 años a cuestas y rumbo a Ciudad Juárez, sin más compañía que la esperanza de encontrar algo mejor. Intentó ganarse unos centavos cantando en el Teatro Casino, pero no le fue bien, no juntó nada. Así que agarró camino de regreso a Guadalajara con las manos vacías. De vuelta en su ciudad, le tocó trabajar en lo que cayera. Se metió de ayudante en una panadería, aguantando el calor de los hornos desde temprano. Cuando salía de ahí, se iba derecho a un taller de joyería, donde pasaba horas entre polvo de metal y piedras diminutas. Ahí fue donde hizo algo que nadie de su edad se atrevería a hacer. Se mandó incrustar un diamante en la piel de su propia muñeca izquierda, como marca, como juramento de que nunca iba a olvidar el hambre, el cansancio y el trabajo duro que le costaba cada peso. Para juntar algo de dinero, cantaba en bares y cantinas de mala nota por 35 pesos a la semana. Con eso tenía que llevar comida a su casa. 35 pesos. No alcanzaba para mucho, pero era lo que había y él lo agarraba sin quejarse. Resulta que un día decidió irse a la Ciudad de México a probar suerte en grande. Pero en la capital la cosa no fue nada fácil. Le dieron trabajo de portero en la XEW, la radioemisora más famosa del país. Su chamba era barrer pisos. Eso, barrer. Cuando llegaban las estrellas del momento, como Libertad Lamarque o Benny Moré, a Marco Antonio le tocaba cargarles las maletas, a cambio de propinas. Imagínate al muchacho ahí, viendo pasar a los grandes con sus trajes y sus ovaciones, mientras él arrastraba bultos por el pasillo. Pero ahí seguía. Otros en su lugar se hubieran regresado a Guadalajara a la primera humillación. Marco Antonio no. Cargaba maletas, barría pisos, se tragaba el orgullo. Pero el sueño de pararse a cantar en un escenario de verdad, eso no lo soltaba.
hasta que un día juntó valor y audicionó. Se paró frente al director artístico Amado Guzmán y le cantó Solamente una vez. Guzmán, sin detenerse a pensarlo, le dijo en su cara que era una nulidad, así con todas sus letras, que no servía, que ahí no tenía nada que hacer. Cualquiera se hubiera dado la vuelta y regresado a Guadalajara. Pero Marco Antonio no se movió, se quedó ahí, en la sala de espera de la radioemisora, con la ropa gastada y aguantando el frío de las madrugadas. Le pusieron a sostener los carteles que pedían aplausos al público durante los programas. Ese era su trabajo, levantar un letrero para que la gente aplaudiera a otros. Aguantó el desprecio de las figuras grandes que pasaban junto a él sin mirarlo. En todo ese tiempo, no soltó el sueño de ganarse un lugar digno en los escenarios. No pedía un lugar de estrella, pedía que lo dejaran cantar. La oportunidad llegó, aunque no como él se la esperaba. La cosa es que en 1951 se presentó el momento que nadie le iba a regalar. Un artista estelar no llegó a su programa en vivo en la XEW. Marco Antonio, sin pedir permiso a nadie, se coló al micrófono y se puso a cantar. Así nada más. Sin aviso, sin autorización, cantó con todo lo que tenía adentro. El resultado fue que lo corrieron por haberse metido al aire sin que nadie lo llamara. Pero espérate, porque ahí viene lo bueno. En vez de agacharse, el muchacho se fue derecho a la casa de Graciela Olmos, una mujer que todos conocían como La Bandida. Ahí se topó con el trío Culiacán, que andaba buscando un integrante. Con todo el descaro del mundo, les dijo que sabía tocar la guitarra. Era mentira, no sabía ni agarrarla, pero se lo soltó con tal seguridad que le creyeron. El engaño no le duró mucho. En cuanto le pusieron una guitarra en las manos, se dieron cuenta de que no tenía ni idea. Lo normal hubiera sido echarlo de ahí con todo y sus cosas, pero alguien tuvo la ocurrencia de darle unas maracas. Entonces Marco Antonio abrió la boca. Lo que salió de ahí dejó callados a todos. Esa voz de barítono, gruesa, limpia, con una fuerza que no se podía ignorar, les cambió los planes por completo. De ese puro atrevimiento nacieron los Tres Haces, un trío que nadie había planeado, que nació de una mentira y de una voz que valía más que cualquier guitarra. Así como lo oyes, Marco Antonio dejó atrás todo lo que un joven de su edad hubiera querido tener. Nada de descanso, nada de salir a pasear. Se amoldó a los horarios de los cabarets de la capital, que eran para no dormir. Tocaban de noche, viajaban de madrugada y apenas les daba tiempo de comer algo antes de la siguiente presentación. Los viajes eran apretados, incómodos. Para completar el gasto de cada día, Marco Antonio tuvo que trabajar aparte como secretario particular de otros artistas. Les cargaba papeles, les organizaba la agenda, les hacía mandados. Lo que fuera con tal de juntar sus centavitos mientras esperaba que llegara su primer pago importante como cantante. Pero llegó. En 1954, los Tres Haces grabaron Mi Último Fracaso con el sello RCA. Ese disco lo cambió todo. No nada más para ellos, sino para el bolero en general. Lo que hicieron fue meter unas armonías de guitarra y voz que nadie estaba haciendo en ese momento. Era bolero, sí, pero sonaba fresco, sonaba distinto. Tenía una energía que enganchaba a la gente de una manera nueva. El público respondió de volada. El restaurante 123 se llenaba cada noche que se presentaban. El cabaret La Fuente, igual. La gente llegaba temprano a apartar mesa nada más para escucharlos cantar Contigo en la distancia y La Enramada. Cuando terminaban, nadie se quería ir. Pedían otra canción y luego otra. Los Tres Haces ya no eran un trío más de tantos. Eran el trío. El que todo mundo quería ver en vivo y el que sonaba en cada radio del continente. Agárrate, porque mientras los aplausos crecían y los contratos se acumulaban, ninguno de los tres podía saber lo que se les venía encima. Ahí viene lo que poca gente platica cuando se acuerda de aquellos años dorados. Porque sí, Marco Antonio ya estaba en la cima, pero la cima tenía un precio que no salía en las revistas de espectáculos. Después de grabar 8 discos de larga duración y recorrer medio continente con las giras, el hombre ya no tenía un martes libre, ni un martes. Las disqueras le marcaban a las 6 de la mañana para pedirle una canción nueva, un ensayo, una foto para la portada. Y él iba, siempre iba. Pero mira, mientras su voz sonaba en todas las radiodifusoras del país, hasta las estaciones chiquitas de provincia, los ejecutivos lo trataban como se trata a una máquina que no se descompone.
Le programaban 3 presentaciones por noche, un vuelo a las 4 de la madrugada y una entrevista al día siguiente. La salud se le iba en cada vuelo nocturno, pero el contrato no preguntaba cómo amaneció. Lo que nadie sabía es que dentro del grupo las cosas ya olían mal. Juan Neri, el requinto, traía un problema serio con la botella. No era un trago de más en la cena. Los que estaban tras bambalinas cuentan que había noches enteras en que Neri no aparecía y las peleas en el camerino se escuchaban desde el pasillo. Gritos, puertas que se azotaban, silencios de 3 días. Y para acabarla, la cosa se puso peor en 1959. La industria dio un volantazo hacia el rock and roll juvenil y de pronto los tríos románticos empezaron a sonar como cosa de la generación anterior. Las estaciones de radio querían guitarras eléctricas y muchachos que brincaran en el escenario. El bolero parecía tener los días contados en la programación. Eso, para un grupo que vivía de sonar en la radio, era una sentencia. Los ejecutivos ya estaban buscando reemplazos más jóvenes, más baratos, más fáciles de venderle a un público de 15 años. Y aquí viene el detalle que define a Marco Antonio. En vez de pelear por un lugar en las estaciones juveniles o rebajarse a cantar lo que no sentía, diseñó una jugada fría. Se salió del circuito masivo, dejó de perseguir la radio. La cosa es que apuntó a otro público, salones nocturnos de hoteles de gran turismo, eventos privados para gente con cartera, cenas de gala donde un boleto costaba lo que un trabajador ganaba en 15 días. Amarró giras constantes por Puerto Rico y el resto de Latinoamérica, donde el bolero seguía vivo y nadie le pedía que cantara rock. Mientras los demás tríos se peleaban por 5 minutos al aire en una estación juvenil, Marco Antonio ya tenía su nombre impreso en los programas de los mejores hoteles de San Juan y Caracas. No necesitaba la radio. El público le llegaba directo, con traje y corbata, dispuesto a pagar por escucharlo de cerca. Pero aquella seguridad nueva tenía un reloj adentro, porque mientras él armaba su circuito privado, dentro del trío la botella de Neri seguía llenándose cada noche, y las ausencias ya no se podían tapar con un anuncio en el periódico. Pero espérate, porque lo que viene es el momento donde todo se parte en dos. A finales de 1959, Marco Antonio tomó la decisión que le cambió la vida entera. Renunció a los 3 haces. Así, sin red, sin contrato de solista firmado, sin un disco propio en la mesa. Déjame contarte cómo estuvo eso. Las adicciones de Juan Neri ya no se podían esconder. No era una noche mala. Eran semanas de ausencias, de conciertos donde el requinto no llegaba, y Marco tenía que sostener el espectáculo con 2 voces en vez de 3. Los empresarios empezaban a pedir devoluciones. El prestigio del trío se les estaba yendo de las manos. Entonces llegó el momento. Estás frente a tus 2 compañeros. El contrato del grupo sigue sobre la mesa, con fechas hasta el año siguiente. Puedes quedarte callado 6 meses más, o puedes decir, me voy, y soltar la única seguridad que tienes. Lo dijo, se fue. Abandonó el trío más cotizado de México para lanzarse a una carrera de solista, donde no conocía a nadie, donde no tenía arreglista, donde no sabía si el público lo iba a querer sin las guitarras de Neri detrás, y la prensa no lo perdonó. Los cronistas de espectáculos de la época lo atacaron sin piedad. Decían que era un arrogante, que había roto a la agrupación del momento por capricho, que se creía más que sus compañeros. Los titulares no preguntaban por qué se fue, solo decían que los había dejado tirados. Resulta que varios empresarios le advirtieron de frente: sin la guitarra de Neri, sin esos arreglos, tu carrera se acabó, Marco. Se lo decían mirándolo a los ojos, como quien le da el pésame a alguien que todavía está vivo. Pasó un año entero, un año completo sin que una sola discográfica le grabara un disco. Las llamadas de contratación, que antes sonaban todos los días, se volvieron una por semana, luego una por mes. El teléfono dejó de sonar. Ahí, en el silencio de su casa, Marco Antonio enfrentó el pánico real de que el público lo olvidara, de que su nombre se borrara de los carteles para siempre. Piénsalo un segundo. Un año sin ingresos fijos, sin saber si al día siguiente alguien lo iba a contratar, con la prensa diciendo que era un desagradecido. Él, mientras tanto, ensayando solo en su sala, cantándole a las paredes, manteniendo la voz caliente porque no sabía cuándo le iban a dar una oportunidad, hasta que llegó la primera noche, aquella primera noche en que subió al escenario sin las guitarras protectoras de sus compañeros, sin el requinto que le cubría las espaldas.
sin la segunda voz que le daba respiro entre versos. Solo él, un micrófono y una audiencia que lo miraba con los brazos cruzados, esperando ver si se caía. Arrancó a cantar Contigo en la distancia, a capela, con puro pulmón. No se cayó. Sostuvo el espectáculo entero, apoyado en la potencia de su registro de barítono y en un dominio del escenario que traía desde los 15 años en Guadalajara. Caminaba de un lado a otro, miraba a los ojos a la gente de la primera fila, les cantaba como si les estuviera platicando. 2 horas de espectáculo sin un solo tropiezo. Cuando se apagaron las luces y el público se puso de pie, Marco Antonio se quedó parado junto al micrófono. No hizo reverencia, solo respiró, porque sabía que acababa de demostrar algo que nadie le iba a poder quitar, que su voz no necesitaba de nadie para sostenerse. El panorama cambió de golpe, como cuando le dan la vuelta a un disco. Marco Antonio lanzó Luz y Sombra y Escándalo, y los 2 temas se metieron de inmediato en los primeros lugares de ventas. No fue un éxito tibio, fue un golpe en la mesa que hizo temblar a los mismos que lo habían dado por muerto. Fíjate que los promotores que un año antes le habían cerrado la puerta, los mismos que le dijeron, sin Neri no eres nadie, tuvieron que marcarle a su casa para rogarle una fecha. Lo querían en las mejores plazas del país, en los teatros grandes, en las ferias donde el boleto se agotaba en 2 horas. Él les contestaba con calma, sin rencor, pero tampoco sin prisa. La luchita que hizo fue de una disciplina que pocos le reconocen. Llenó durante temporadas enteras salones como El Patio y el Hotel del Prado. Público maduro, de traje, que pagaba boletos costosos por escucharlo cenar un filete mientras él cantaba a 3 metros de su mesa. No necesitaba estadios. Necesitaba 100 personas que lo escucharan de verdad, y la estrategia internacional lo blindó por completo. Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Argentina. Mientras en México la radio seguía obsesionada con el rock juvenil, en el resto de Latinoamérica, el bolero seguía siendo el idioma del amor. Marco Antonio viajaba con su maleta y su repertorio, y en cada país lo recibían como si fuera de la familia. Pero la redención tuvo un costo que pagó en efectivo, sin descuentos. Cargó durante años con el señalamiento de haber fracturado al trío más querido de México. En las entrevistas siempre salía la misma pregunta: ¿por qué los dejó? Él tenía que responder una y otra vez, con la mandíbula apretada, explicando lo que la prensa no quería entender. Aquel año sin grabar, sin un peso fijo, sin saber si al mes siguiente habría función, le dejó una angustia que se le notaba en los ojos. El distanciamiento con su familia se fue haciendo más grande conforme las giras se alargaban. Los que lo conocían de cerca dicen que hubo navidades en que cenó solo en un cuarto de hotel, con un plato de arroz y la televisión prendida para no escuchar el silencio. Al final, la industria terminó rindiéndose. Lo bautizaron de manera definitiva como el lujo de México. No fue un apodo de revista. Fue un reconocimiento que le dieron los propios empresarios, los dueños de los hoteles, la gente que lo veía llegar con el traje planchado y cantar 2 horas sin quejarse de nada. Cuando terminaba, se iba a su cuarto de hotel, sin deberle una explicación a nadie. Y es que si uno se pone a pensar de dónde salió este hombre, no hay forma de explicarlo con lógica. Aquel niño que a los 13 años quedó solo, abandonado en la ventanilla de un tren en Guadalajara, terminó convertido en una de las instituciones de la música hispanoamericana. Atravesó décadas enteras de cambios musicales, modas, rupturas, y se mantuvo como el referente del bolero. Pero fíjate en el detalle de aquel diamante que llevaba incrustado en la muñeca izquierda. Cada vez que levantaba la mano para sostener el micrófono frente a miles de personas en un salón de lujo, la piedra brillaba bajo los reflectores. Los que lo conocían bien dicen que ese destello le traía de golpe las jornadas de 35 pesos en las cantinas de Guadalajara, cuando tenía 15 años y cantaba por unas monedas y un plato de comida. No se lo quitaba nunca, ni para bañarse, según cuentan. Como si necesitara tener a la vista de dónde vino, para no creerse el cuento de que siempre había estado arriba. Su huella fue tan honda que cruzó fronteras de maneras que nadie esperaba. Un padre puertorriqueño, fanático de su música, bautizó a su hijo con su nombre real. Ese niño creció, agarró un micrófono y triunfó en el mundo entero como Marc Anthony. El nombre de Marco Antonio Muñiz terminó sonando en estadios de Nueva York y Tokio, en una boca que él nunca imaginó. Pasó sus últimos años cantando donde le daba la gana,
sin la presión de un estudio de grabación ni un ejecutivo marcándole la hora. Se presentaba cuando quería, en el salón que quería, para la gente que lo quería escuchar de cerca, sin prisa, sin reloj. ¿Te tocó escucharlo en las reuniones familiares, con la copa de brandy en la mesa y tu papá cantando "Escándalo" a todo pulmón? ¿O lo viste en persona, en uno de aquellos hoteles donde el boleto costaba un mes de sueldo? Déjame tú. Recuerdo aquí abajo, en los comentarios. Quiero leer cómo lo viviste tú. Si te quedaste con ganas de más historias de esta época, espérate al próximo video, porque vamos a hablar de un hombre que escribía canciones con una mano y con la otra le rompía el corazón a quien se le pusiera enfrente. Un tipo que compuso Piensa en mí, y solamente una vez, y que vivió su propia novela de traiciones, pleitos y noches en vela. Hablamos de Agustín Lara, y lo que te voy a contar no sale en ningún libro de texto. Nos vemos en el siguiente.